lo que es nuestra realidad, mis hermanos, en lo que son nuestras condiciones. Bueno, sí, ciertamente en nuestra congregación hay personas que no son de nuestra nación, no son mexicanos, ¿no? Está nuestra hermana Dunia, eh, estaba eh, Juan y se me va el nombre de nuestra hermana que era de Venezuela, ¿no? Si no mal recuerdo. Este, pero bueno, el punto, hermanos, es que entre nosotros, aunque tal vez no hay diferencias tan dramáticas, podemos decirlo así. Sin embargo, hermanos, sí hay diferencias muy significativas. Hay entre nosotros, por supuesto, hombres y mujeres. Hay entre nosotros edades distintas. Hay regionalismos distintos. Yo soy de Veracruz, hermanos. Ustedes son de Puebla, de Querétaro, etcétera. Ah, pero más significativamente, hermanos, hay entre nosotros temperamentos distintos, personalidades distintas, hay incluso distintas visiones acerca de cómo debiera llevarse a cabo el ministerio, porque todos tenemos una opinión. Hay diferentes fervores, es decir, no todos acudimos al Señor con el mismo fervor. Eso es un hecho, hermanos. Hay diferente piedad en nosotros. Hay distintos grados de madurez entre nosotros. Hay luchas distintas con el pecado, porque cada uno de nosotros está inclinado a ciertos pecados e incluso estamos inclinados en diferentes grados. Estamos inclinados a diferentes pecados y aún si compartiéramos esas concupiscencias, hermanos, bueno, algunos estamos más inclinados a ciertos pecados que otros. Es parte de lo que somos, hermanos. No estoy diciendo que sea lo de menos o es una característica que no importa. Me refiero a que forma parte de aquello que nos hace lo que somos, hermanos. Nuestras luchas, pues. Hay legalismos en distintos grados en nosotros, hermanos. Hay distintos grados de resistencia a la autoridad en nosotros. Hay pasiones distintas, hay celos, iras, contiendas y cosas semejantes a esas. Hay dones diferentes, hermanos, en nosotros que afectan nuestra percepción de nosotros mismos y también la percepción que llegamos a tener de los hermanos. E incluso, hermanos, hay eh, ciertas doctrinas en las cuales algunos nos apoyamos más enfáticamente en nuestra vida en Cristo. Hay doctrinas a las que algunos les damos más importancia que a otras, y eso forma parte o matizan todo eso que nosotros somos finalmente, hermanos. Y así es como llegamos a nuestra congregación, con todo eso encima de nosotros. Sabiendo estas cosas, hermanos, nuestro Señor nos habla de esta manera a través de Pablo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, tomando en cuenta todo ello, hermanos, el Señor nos llama a la unidad. Así que la gran pregunta o las grandes preguntas, hermanos, sería, bueno, ¿y cómo es eso? A pesar de todo lo que somos, ¿no? A pesar de esas diferencias que nos identifican, que nos distinguen. Así que nos preguntamos sobre qué base es que el Señor nos llama a la unidad. Y bueno, una respuesta, como ya hemos empezado a notar, hermanos, es que la unidad del creyente no se cimienta sobre una supuesta uniformidad de los miembros. Entendamos esto, hermanos. No somos llamados a la unidad porque se crea que somos iguales todos. De hecho, cuando se llama a la unidad, el énfasis, hermanos, o lo que está allí implícito, es que todos nosotros somos distintos los unos de los otros.
y aún así se nos llama a esa unidad. Así que estamos convocados por Dios, mis hermanos, a vincularnos por medio de aquellas cosas que Él ha dispensado para todos los creyentes por el mérito de Cristo. Repito esto, estamos convocados por Dios a vincularnos por medio de aquellas cosas que Él ha dispensado para todos nosotros por el mérito de Cristo. Estas cosas que nuestro Señor ha dado, hermanos, que Él ha provisto, sí proveen un verdadero marco para la unidad, a diferencia de cualquier esfuerzo que pueda provenir de nuestras propias características o basado en nuestro empeño, así nada más, hermanos. Entonces, estas cosas que se mencionan en Efesios 4 son los elementos que nosotros debemos tomar en cuenta para vincularnos con nuestros hermanos. Entonces, de esto ha tratado, hermanos, todo lo que hemos estado diciendo en estas más de 30 semanas. Y empiezo y me perfilo rápidamente, hermanos. El texto de Efesios, allí en el capítulo 4, empieza diciendo de esta manera: Yo pues preso en el Señor, os ruego. Cuando usted lee yo te ruego, tiene que entender, hermanos, que esta es una petición encarecida. Es una petición especial. Es una petición sobre la cual se hace un énfasis por la importancia. Yo pues os ruego. Manifiesta la importancia de lo que está por solicitarse y señala también, hermanos, que se está apelando a nuestro esfuerzo, a nuestro empeño, a nuestra atención, porque nadie, hermanos, ruega por algo que es accesible u obvio. Cuando se hace un ruego, hermanos, es porque se va a demandar de nosotros empeño, esfuerzo, se va a demandar de nosotros favor, y entiende en qué sentido lo digo, disposición, pues, para atender a esto. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, de donde entendemos, hermanos, que esa vocación o la vida de piedad a la que estamos llamados, pues, no es algo común, sino que proviene y es definido por la gran obra de misericordia que nuestro Señor ha hecho con nosotros. Entendamos, hermanos, que este llamamiento de Dios proviene no del aire, no porque simplemente se le ocurra, proviene, hermanos, de la misericordia que se nos ha mostrado. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y allí empieza, hermanos, a aludir a cuestiones que son bien sensibles para algunos de nosotros. Que andes con toda humildad y mansedumbre. Que andes con toda humildad y mansedumbre. Mi hermano, estas dos cosas que está mencionando enseguida el apóstol, bueno, van enseguida a la médula, van a ese centro de nuestro ser que es más difícil. ¿Por qué? Porque la humildad, mi hermano, tiene que ver, cuando tú hablas de la palabra humildad, te encuentras con una definición un poco rara al principio, cuando la vemos. La humildad tiene que ver con alguien que desciende de los montes y de los collados, con alguien que no se mantiene elevado, sino que desciende por propia voluntad a un plano más bajo. Todo esto, por supuesto, se relaciona con la altivez que puede haber en nosotros. Cuando se hace referencia a estar en lo alto de los montes o los collados, se refiere a una persona que pretende ejercer dominio o ser prominente encima de los demás. Entonces, cuando se habla de humildad, hermanos, se está refiriendo a aquella persona que voluntariamente desciende, desciende y se mantiene bajo. Así que el Señor, por medio de Pablo, nos manda a que andemos con humildad entre nuestros hermanos, que nos conduzcamos por medio de la humildad entre nuestros hermanos. Y también, hermanos, nos manda a que seamos mansos, que tengamos mansedumbre a la hora de andar entre nuestros hermanos. Bueno, ¿qué significa esto, hermanos?
significa que sometamos nuestro ímpetu, nuestra fuerza, nuestro temperamento. El manso, mis hermanos, no es uno que no puede pelear, no es uno que es desvalido, por tanto, no le queda otra opción, sino es uno que sujeta las fuerzas que operan en él y se pone él mismo en docilidad para con los demás. Ese es un hombre manso, hermanos. Entonces, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Así tienes que andar en medio del pueblo de Dios, con toda humildad y mansedumbre. Y aquí, hermanos, se nos revela más acerca de que esta no es una encomienda fácil, pues dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Eso implica, hermanos, que el peso de nuestros hermanos, lo que ese peso proviene de su carácter, de su forma de ser, o voy a hablarlo de esta manera, el peso que es puesto sobre usted proviene de mi carácter, de mi forma de ser, proviene de todas las cosas que contribuyen a mi manera de conducirme delante de ustedes, y eso es depositado sobre ti, hermano, soportándome con paciencia, en amor. Ese es el mandamiento que tiene. Entonces, cada uno de nosotros tiene lo suyo, cada uno de nosotros tiene esos distintivos que son puestos sobre el hermano y Dios manda que soportemos, es decir, es el sufrimiento que sufre la persona por estar soportando un peso. Ese peso va minando sus fuerzas, ese peso hace que de repente nos tambaleemos, hermanos, que nos desesperemos, que nos impacientemos, puede ser, pero cuando se habla de soportar con paciencia, implica no lo de un día o dos, no lo de una semana, no lo de un año, hermanos, sino una cuestión que es permanente, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, porque el amor es sufrido, dirían por allí, hermanos. Todo lo que tiene que ver con la expresión del amor en la palabra se refiere precisamente a lo sacrificial, mis hermanos, que ese sería un buen tema para más adelante. Y termina finalmente Pablo diciendo, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Al respecto de esto, hermanos, significa que estemos dispuestos, atentos, inclinados en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Cuando se habla del vínculo de la paz, se está refiriendo, hermanos, a que cuando tú te encuentres entre tus hermanos, aquello que vas a utilizar para vincularte con él es la paz. Es decir, no vas a llegar con tu espada desenvainada, no vas a llegar dando coces, dando patadas contra los hermanos, sino que has de proponerte en tu corazón, debes estar solícito para vincularte con ellos en el espíritu, en la unidad del espíritu, mediante la paz. No es como a ti te parezca, no es la herramienta de la cual tú quieras echar mano, que tú escojas, es mediante el vínculo de la paz. Eso es lo que debe reinar o imperar cuando tú te conduces con tus hermanos. Entonces, hermanos, y ya de ahí Pablo empieza a hablar acerca de los elementos que se nos han dado para esta unidad. Bueno, antes de hablar, y me voy a empezar a apurar, hermanos, eh, antes de hablar de eso, brevemente les digo, en la segunda carta a los Corintios, en su capítulo número 12, Pablo, bueno, está tratando con los hermanos y él les está amonestando acerca de un cierto conocimiento que él tiene al respecto de cómo se están conduciendo. En el versículo 20 dice, me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero. Es decir, tal vez voy a encontrar entre ustedes cosas que yo no quiero encontrar. Y, y él está, antes de su llegada, está escribiéndoles así. Dice, y yo se he hallado de vosotros cual no queréis. Es decir, él iba a llegar con severidad ante ellos. Y miren cómo dice, que haya entre vosotros contiendas. No está prescribiendo, hermanos. O sea, no está diciendo, les recomiendo que haya entre vosotros contiendas. Se lee completo
pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero. Es decir, que haya entre vosotros contiendas. Yo no quiero encontrarles así. Que haya entre vosotros envidias. Yo no quiero encontrarles así. Que haya entre vosotros iras. Que haya entre vosotros divisiones. Que haya maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Yo no quiero encontrarles así, dice Pablo. Entonces, yo he llamado a este pasaje, hermanos, las compañeras de la división. Y esto se lo digo a usted, mi hermano, para que tema. Estas son las compañeras de la división. ¿Cuáles? Las contiendas, las envidias, las iras. Ahí se mencionan las divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Entonces, sea usted amonestado, mi hermano, al respecto de que estas cosas no son las que se esperan encontrar en un creyente. Debemos repudiar estas cosas, debemos entenderlo así. Pablo llama a los que causan divisiones los sensuales que no tienen al espíritu. Así es como llama Pablo a aquellos que son divisores. Y también la palabra nos enseña que aquel que divide, hermanos, aquel que se conduce de esa manera, no sirve a nuestro Señor, sino sirve a su propio bien. Porque a veces queremos justificar ciertas actitudes pensando en que en la falta de espiritualidad del hermano, por supuesto no la mía, murmuramos, ventilamos los pecados, ventilamos los tropiezos de los hermanos, aquellas cosas que no nos parecen, y lo bañamos, lo revestimos de justicia. No, no, yo lo digo solo para que ores por él, ¿no? Yo lo digo para que, bueno, si tú quieres, acércate y aconséjale algo, ¿no? Pero bueno, no debe ser esto así, hermanos. Divide, no sirve a nuestro Señor sirve a su propio bien. Entonces, obviamente, parar en todas las cosas que hemos dicho acerca de cada elemento, son 7 elementos, pero solo voy a subrayar lo más importante, mis hermanos, lo más importante. Primeramente se nos dice, para que nosotros tomemos en cuenta y para que lo empleemos para la unidad, que como creyentes, hermanos, somos un cuerpo. ¿Recuerda usted ese jueguito de palabras? No somos como un cuerpo, somos un cuerpo. Y ya que establecemos que no somos como un cuerpo, sino verdaderamente un cuerpo, tenemos que decir que somos el cuerpo, es decir, el cuerpo de Cristo, un cuerpo especial, un cuerpo que no es de un orden natural, hermanos, es un cuerpo místico, si usted quiere utilizar esa palabra, en el sentido de que no es algo que se discierna por los sentidos naturales, pero es así como razonamos acerca de ello. Ahora, una ilustración muy bonita, diría yo, hermanos, se da en la primera carta a los Corintios, en su capítulo número 10. Allí se habla de la siguiente manera, versículos 16 al 17. Dice, la copa de bendición que bendecimos, y está hablando de la cena del Señor, no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y mire cómo dice el versículo 17. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mire, hermano, según yo iba a tener aquí un pedazo de pan para ilustrar esto, pero la verdad es que se me olvidó. Pero lo que Pablo está diciendo es esto, hermanos. Está hablando de todos nosotros, de los creyentes, no nada más de los que estaban cerca de él, sino de todos los creyentes como un cuerpo. Y ese cuerpo está constituido de miembros. Hay manos, hay pies, hay ojos, hay nariz, etcétera. Bueno, la ilustración que Pablo está haciendo es esta, hermano. Voy a tomar es un pedazo de servilleta, hermano, no me lo voy a comer. Pero básicamente Pablo está haciendo esta ilustración. Mi cuerpo está constituido de manos, de ojos, de pies, etcétera.
Pero si yo tomara este bocado de pan y lo ingiriera, hermanos, fingiendo que esto es un pedazo de pan, en realidad la mano no diría, no, pues yo comí del pan, ni el pie diría, yo comí del pan, ni la nariz diría, yo fui la que comí del pan. En realidad, hermanos, aunque somos muchos, muchos miembros, somos un cuerpo. ¿En dónde se puede definir que somos un cuerpo? Porque todos participamos de ese uno pan, de ese único pan, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí entiende, hermano, cómo está hablando Pablo? Eh, con todo que nosotros somos muchos miembros, cada uno en particular, se puede inferir, se puede dilucidar que somos un cuerpo porque todos participamos de un mismo pan. Todos hemos participado de Cristo, hermanos, y eso nos hace un cuerpo. Así es como lo explica una explicación bien bonita, bien entrañable, hermanos, que nos enseña cómo es que el Señor nos tiene, ¿no? Somos en realidad su cuerpo y no somos muchos cuerpos, somos un solo cuerpo. Ahora, hicimos dos énfasis cuando hablamos acerca del cuerpo, hermanos. Dijimos que hay una diversidad de miembros y todo esto se define por la función, por el don que Dios te ha dado, hermano, para que lo ministres a los otros. Una mano, hablando del cuerpo físico, tiene ciertas funciones, pero la mano, hermanos, no efectúa dichas funciones solo para sí, sino para el bien de todo el cuerpo. La nariz, lo mismo los oídos, hermanos, lo mismo los pies, lo mismo nuestras extremidades bajas, las piernas, etcétera. Entonces, los énfasis que hicimos al respecto del cuerpo es que hay una diversidad de miembros y al mismo tiempo, el segundo énfasis que deriva del primero, hermanos, es que hay una relación de codependencia. ¿Por qué, hermanos? Pues no puede decir la mano, no puede decir el ojo a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies no tengo necesidad de vosotros. La ilustración, hermanos, no puede reducirse a más. Es, vamos a decirlo así, ya lo más diluido que puede estar en una figura que se nos da, para que entendamos. Hablando de un cuerpo, hermanos, tú no le puedes decir a tu pie, no te necesito. La mano no le puede decir, no tengo necesidad de ti. No podemos decir eso del oído, de la nariz. No podemos decir de los ojos eso, hermanos. Nos necesitamos. Y entiéndame usted que me está escuchando, hermano, que esto no es poesía, sino que verdaderamente tú no vas a poder recibir tu necesaria edificación, tu necesario crecimiento, si no entras en esta relación con tus hermanos. Tú no vas a poder obtener por ti mismo todo lo que es necesario para tu madurez, para tu plenitud en el Señor Jesucristo. Entonces, mi hermano, así debes concebir el cuerpo porque así es como se nos enseña de parte de la palabra, de parte de nuestro Señor. Efesios 4 vierte todo esto o lo aplica diciendo de esta manera a partir del versículo número 11. Él, nuestro Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el propósito de esto? Le podríamos preguntar a Pablo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, hermanos, ese ha sido el cuerpo en los comentarios que hemos alcanzado a hacer, mis hermanos. Bueno, hemos platicado acerca de un espíritu y cuando abordamos las cuestiones que tienen que ver
con el un espíritu, con el un Señor y con el un Padre, es decir, con las personas de la Trinidad, hermanos. El problema que solemos encontrar, perdón, hermanos, que creo que di la vuelta muy rápido, pero voy en el elemento 2, hermanos, y me quedan como 20 minutos. Ah, cuando abordamos las cuestiones acerca del un espíritu, del un Señor y del un Padre, si usted recuerda, hermano, la problemática que mayormente encontramos allí cuando examinamos las cosas es que los hombres casi siempre pretendemos una posesión exclusiva de las personas divinas o pretendemos tener una relación muy, muy especial que no la han experimentado nuestros demás hermanos. Ciertamente, mi hermano, Dios es personal, pero Él es personal con cada hermano. Usted tiene que entender eso, hermano. Y esto, hermano, en el sentido más profundo. Así como Dios te cela y te ama a ti, hermano, del mismo modo cela y ama a mi hermano, al que tengo yo enfrente. Entonces, cuando hablamos de un espíritu, hablamos del espíritu de Sedequías, ¿recuerda? Este Sedequías fue el que golpeó a Micaías, porque Micaías daba una profecía distinta, una profecía venida de Dios, mientras que Sedequías se había inventado algo de su propio corazón. Entonces, él golpea en la mejilla a Micaías y le dice, ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Es decir, yo tengo el espíritu, pero tú no. La pregunta está dicha así, ¿no? No estaba Sedequías tratando de dar a entender que Micaías tenía el espíritu, sino que básicamente era una pregunta para cuestionar, como diciendo, tú no tienes el espíritu del Señor. Bueno, huyamos del espíritu de Sedequías, hermanos. Cuando Moisés necesita ayuda, bueno, el Señor dice, voy a poner de tu espíritu en otros varones de la congregación, y son convocados 70 varones, pero de esos 70 solamente llegan 68 y dos se quedan en el campamento. Cuando viene el Espíritu del Señor sobre ellos, aún los que no están en el campamento, los que no acudieron, no sabemos la razón por qué, ellos empiezan a profetizar en medio del pueblo. Entonces, en un momento determinado, Josué le dice, Señor, impídeselos. Tenía celo y dice Moisés, tú tienes celos por mí. Dice, Dios quisiera que todo el pueblo fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Mi hermano, ese debe ser, el espíritu del Señor está sobre todos los verdaderos creyentes, pero traigo a colación este ejemplo porque la forma en la que tú debieras pensar al respecto del espíritu de nuestro Señor es precisamente esta. Es decir, qué bueno fuera que todo el pueblo fuese profeta, qué bueno fuera que todos nuestros hermanos en la congregación fueran maestros. Se los puedo decir, hermanos, yo con mucho gusto doy un paso al costado y que mis hermanos ejerzan sus dones. Qué bueno fuera que todos los hermanos sirvieran para presidirnos, para animarnos, para amonestarnos. Qué bueno fuera que nuestros hermanos nos aconsejasen. Qué bueno fuera, hermanos, que el Espíritu del Señor se manifestase y fuertemente en cada uno de nosotros. Y ese debe ser tu sentir, mi hermano, al respecto de ello. Hablamos un poco acerca de Aarón y María que murmuraron contra Moisés porque se encelaron y dijeron que solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y de esa manera desecharon esa autoridad que Dios le había conferido a Moisés y fueron reprendidos. Incluso María pasó por un tiempo de castigo con lepra, si usted recuerda, mi hermano. Entonces tenemos que cuidarnos de la murmuración, tenemos que cuidarnos, hermanos, de tomar, voy a dejarlo esto entre comillas, hermano, de querer secuestrar, y entiéndame en qué sentido lo digo, al Espíritu del Señor
para justificar nuestras pasiones o nuestros malos procederes. Tenemos que guardarnos de estas cosas. Concluyo esta sección. 1 Corintios, capítulo 12, versículos 12 al 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos, no nada más a ti, mi hermano, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aquella inteligencia, hermanos, que aparentemente o que se quiere vestir de piedad, pero que no lo es. Santiago nos dice esto, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, no mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Así que mi hermano, si tú pretendes señalar algo en la congregación, es válido, hermanos, porque tenemos que amonestarnos los unos a los otros, pero aquella sabiduría, hermanos, que es contenciosa, que proviene no del Señor, sino de nuestro vientre, hermanos, esa sabiduría es animal y diabólica, dice el Señor. Pero la que es de lo alto es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Y, y es bien bonito cómo termina el texto. Dice, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Qué significa esto, hermano? Ese tipo de iniciativas, si tú quieres tenerla para con tus hermanos, no se siembra en son de guerra, no se siembra con la espada en la mano, se siembra en paz, hermano. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Pues hablamos también, hermanos, acerca de una esperanza. Y si usted recuerda, comentamos que esperanza significa extenderse en la espera. Y acerca de ello puntualizamos tres cosas al principio: que los creyentes, los cristianos, esperamos lo mismo, hablando de nuestra esperanza bienaventurada y todas las cosas que se implican, hermanos, que tiene que ver con que cese nuestra lucha con el pecado, que seamos revestidos para que ya abandonemos este cuerpo. Tenemos la esperanza de ver a nuestro Señor, de ver su rostro. Tenemos la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos la esperanza, pues, se podría decir, de la vida eterna, hermanos. No se podría decir. Tenemos la esperanza de la vida eterna. Y así como esperamos lo mismo, si somos creyentes en Cristo, también esperamos por el mismo, es decir, por causa de Cristo. Son todas nuestras bendiciones y esperanza, hermanos. Esperamos lo mismo y esperamos por el mismo. Ah, esperamos también en el mismo, hermanos, que parece una redundancia, pero cuando hablo de por el mismo y hablo de en el mismo, por supuesto me estoy refiriendo en ambos casos a nuestro Señor Jesucristo, pero cuando digo que esperamos por el mismo, me refiero a que es por sus méritos que tenemos esperanza. Pero cuando digo, hermanos, que esperamos en el mismo, me refiero a que mientras esperamos, echamos mano, hermanos, de todo aquello que nuestro Señor nos ha concedido. Y sin estas cosas, de hecho, sería imposible que el creyente se sostuviera en esperanza para aguardar todo aquello que se nos ha prometido. Dice
la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Así que, mi hermano, hablando de la unidad en los términos de la esperanza, yo puedo decirle a usted que somos compañeros de milicia, somos compañeros en nuestro padecer, somos compañeros usted y yo en nuestras pruebas. Eso implica, hermanos, que usted y yo también somos susceptibles de amonestación. Es decir, cuando yo levanto la mano diciendo soy cristiano, soy creyente, ¿ok? Entonces eres amonestable, mi hermano. Entonces se te puede aplicar disciplina incluso, porque estás diciendo que ostentas que tienes una esperanza de vida eterna. Entonces compartiremos consejo y también, ¿por qué no decirlo? Compartimos un mismo consuelo. Las mismas cosas nos consuelan a ti y a mí por cuanto tenemos esta misma fe, por cuanto tenemos esta esperanza. La primera carta de Juan, en su capítulo 3, versículos 1 al 3, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Allí está nuestra esperanza, porque le veremos tal como Él es. Y mire cómo dice aquí, hermano, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. De manera, hermano, que si tú tienes arraigado en tu corazón el pensamiento de que no quieres que te digan cómo debes vivir tu vida, hermano, bueno, si esto te molesta, entonces tienes grandes problemas, mi hermano, porque esto no corresponde a la esperanza de la cual participamos todos los creyentes. Entonces, la unidad se ilustra aquí, en este caso, en el sentido de que usted y yo, por causa de esa esperanza, participamos de todas esas mismas cosas, como le decía, hermano, de la disciplina, de la amonestación, del consejo, del consuelo, todo está implícito allí. Bueno, de ahí platicamos acerca de un señor y muy rápidamente, hermanos, les refiero Jueces 21-25 como un contraste de, de, de la forma en la que se conducen algunos hombres. Dice que en esos días, esta sería como la frase emblema del libro de Jueces. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Bueno, hablamos de una palabrita cuando platicamos de estas cosas, anomia, que es un estado de desorganización social, hermanos, que implica la falta de ley o la incongruencia de las normas sociales. Bueno, el creyente debe alejarse absolutamente de esto, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos un Señor. Nosotros no podemos ser como fue el pueblo de Israel en el tiempo de Jueces. Cada uno no puede hacer lo que bien le parece. No te puedes conducir así, hermano. Les recuerdo lo que he señalado hace un rato, hermanos, que cuando abordamos la cuestión de las personas divinas, cuando se habla acerca de un espíritu, un Señor y un Padre, casi siempre el problema que encontramos es que pretendemos una relación especial con esa persona divina, ¿no? Y esto en detrimento de nuestros hermanos, como haciendo una especie
de discriminación, pretendiendo que tenemos nosotros algo muy, muy especial, muy personal con el Señor. Pues bien, cuando hablamos de tener un único y mismo Señor, pero no hacemos énfasis en la obediencia, hermanos, eso no tiene ningún sentido. Si yo hablo de que tengo un mismo Señor que tú, un único y el mismo Señor que tú, bueno, si no hablo de la obediencia, eso no tiene ningún sentido. Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Bueno, cuando platicamos acerca del señorío de nuestro Señor, valga la redundancia, hablamos acerca de que si decimos que Él es nuestro Señor, nos es necesario el sujetarnos a las autoridades delegadas por Él. ¿Lo recuerdan, mis hermanos? Si yo digo que el Señor es mi Señor, puesto que Él delegó autoridades, entonces me es necesario sujetarme a esas autoridades, porque el que sujeta a lo establecido por el Señor, a lo que Él estableció, se está rebelando en realidad contra el Señor mismo. Entonces, muy rápidamente, hermanos, Efesios 6 nos dice, siervos, 6, 5 y 9, 5 al 9, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Y vosotros, amos, estoy brincando hasta el versículo 9, haced con ellos, con los siervos, lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Entonces, esto, hermanos, se vierte sobre nosotros, aunque hoy no se habla de amos y de siervos, pero algunos tenemos o autoridad en nuestros patrones, en nuestros empleadores. Ah, Colosenses 3, del 20 al 25, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Bueno, en realidad solo es el versículo número 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. También en el 21, padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten, y sirve, le habla a los siervos. Ya no lo cito porque lo hemos comentado en la cita de Efesios. Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Así que sujetarse a la autoridad delegada por Dios es sujetarse a Dios. Rebelarse contra la autoridad delegada por Dios es rebelarse contra Dios, hermanos. El que resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten, dice, acarrean condenación para sí. Bueno, hermanos, de ahí pasamos a una fe. Si ustedes recuerdan, hablamos acerca de la fe, que esta significa firme persuasión. ¿Se acuerda, mi hermano? Significa que hemos sido convencidos por el dicho de la palabra, hemos sido convencidos por la predicación, hemos sido convencidos por la palabra de nuestro Señor. Cuando hablamos de la fe, que nos es común, hermanos, hablamos de tres cosas: que hemos sido discernidos por la palabra, y es así como nos asentamos en esta fe. Es decir, en algún momento tú tuviste contacto con la palabra y te diste cuenta, hermano, que la palabra te discernía, que la palabra vamos a decirlo así, te desmenuzaba y te decía, mira, y lo hace de una manera de verdad admirable, hermanos. Yo les compartí un poco de mi testimonio, pero cada uno de nosotros, estoy seguro de eso, pasa por exactamente las mismas cosas. Cuando nos acercamos a la palabra, esta se nos manifiesta como palabra de Dios, en que somos discernidos por ella. Nos habla así al corazón. También, hermanos, nos asentamos en esa fe porque hemos comprobado la palabra, porque nosotros la experimentamos, la palpamos, y de esa manera nos hemos asentado en ella. Y aún más, hemos participado de los poderes del siglo venidero, porque el Evangelio de nuestro Señor no consiste únicamente en palabras. Sí, hay palabras por medio de las cuales se transmite,
pero de ninguna manera el Evangelio es solamente palabras. El Evangelio es poder de nuestro Señor para salvarnos, es poder del Señor para que combatamos nuestras pasiones, para que las sujetemos, para que tomemos todo aquello por la fe, tomemos todo aquello que se nos ha prometido y son cosas verdaderas, son ciertas, mis hermanos. Ahora, hablamos de una palabra un poquito dominguera, decía yo, metonimia, que es utilizar una palabra para definir un aspecto de lo, de lo que se deriva de ella. El ejemplo lo ilustra mejor, hermanos. Si yo voy a un museo y veo un cuadro de Picasso, yo digo, ah, es un Picasso. Bueno, en realidad no es un Picasso chiquito, no es un hombre chiquito, ¿no? No es un Picasso. Es una pintura, me quiero referir, que pintó Picasso. Entonces, cuando se habla de una fe, hermanos, se cae en metonimia, en el sentido de que un énfasis que hace la palabra, cuando utiliza la palabra fe, es referirse a la doctrina. Es decir, el creyente ha llegado a entender por fe también doctrina. Ahora, cierro este segmento de la enseñanza, hermanos, citando Efesios 4 otra vez, en su versículo número 8. ¿Por qué la fe se puede considerar un elemento de unidad? Bueno, aparte de que participamos todos de aquellas experiencias que les he comentado, a partir del versículo 13 dice que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. La aplicación de este texto, hermanos, es de la fe como de doctrina, es decir, utilizando la palabra fe como significando doctrina, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, si queremos hablar de la fe en términos de unidad, hermanos, volvemos a ese texto de Efesios y diciendo que mediante la administración mutua, precisamente, nosotros llegamos a esto, que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en nuestro Señor, que es nuestra cabeza. Así que de ahí, hermanos, pasamos a hablar acerca de un bautismo. Bueno, ahí nos detuvimos un tanto cuando estuvimos platicando acerca de estas cosas, hermanos. Y uno de los aspectos que subrayamos en aquella ocasión es que el bautismo ciertamente es una representación o simbolismo, pero es una representación o simbolismo de un hecho que se corresponde en la realidad espiritual. ¿Se acuerda de eso, mi hermano? Entonces, nosotros afirmamos que es símbolo, pero finalmente es un símbolo que hace alusión, hermanos, a algo bien entrañable. Dice Romanos 6, 3 al 6, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? De esa manera el texto nos introduce a esa realidad, hermanos, aunque nosotros lo experimentamos por medio de un acto que corresponde a hechos que podemos ver con nuestros ojos. Lo que se corresponde en el ámbito espiritual, hermanos, bueno, eso no acontece a nuestros ojos, no lo podemos percibir por medio de nuestros sentidos, pero claro que sí, hermanos, lo podemos percibir mediante la vida que Dios nos da, mediante esas realidades que se confirman en nosotros y de las cuales participamos. Bueno, de ahí derivamos a una expresión corta que dice que estamos en Cristo. ¿Se acuerda, mi hermano? Hablamos de estar en Cristo. Ah,
doy algunas pocas citas al respecto de eso, porque dice, de Cristo estáis revestidos, Gálatas 3:27. Se habla de los santificados en Cristo Jesús, mi hermano, para tu regocijo, por favor, disciérnelo. Tú estás santificado en Cristo. Por Dios estamos en Cristo, el cual nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. El que está en Cristo ha sido hecho por Dios, Cristo por nosotros ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo eso lo tienes en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Segunda a los Corintios, capítulo 5, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Gálatas 3:14. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. Dice en que nos, perdón, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y dice que Dios se propuso de reunir todas las cosas en Cristo. Bueno, mi hermano, de estas cosas, tenlo en cuenta, no solamente participaste tú, sino cada uno de tus hermanos, ese hermano que te cae más mal. No, no es cierto, hermanos. Ese hermano que te puede de repente minar un poco la mente, hermano, que te roba un poco la tranquilidad, tal vez, por su forma de ser, por la forma en la que no es, y tú quisieras quizás. Bueno, ese hermano también tiene todas esas cosas en nuestro Señor Jesucristo. Porque Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y ese es el cambio de hábito, porque ahora ya no estamos en nuestros delitos y pecados, sino que somos hallados en Cristo, porque nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo en Él nos hizo, eso es un añadido, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y no quiero decir etcétera, porque estas cosas no son comunes, hermanos, pero esto es lo que se nos concede en el bautismo, cuando somos inmersos en Cristo, hermanos. Todas estas se nos conceden, pero no a uno de nosotros, sino a todos. Y de ahí, hermanos, concluimos con esto. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Hay un cierto tema aquí, hermanos, acerca de la comida, si no mal recuerdo, pero al principio es provechoso para nosotros. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y hago énfasis en esto, hermanos,
que bien podría estar en la sección del un Señor, pero lo hago en el un bautismo, porque fue por el un bautismo que fuimos depositados en Cristo, mis hermanos. ¿Sí? Bueno, y nuestro último tema, hermanos, tuvo que ver con un Dios y Padre. Recuerda que comentamos que esta es una expresión de autoridad, mi hermano. Una de ellas es, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted se encuentra este binomio, le llamo yo, en la palabra, casi en todas las ocasiones se hace énfasis en la gloria del Padre, en la autoridad del Padre. Bueno, el mismo texto de Efesios 4 nos dice que Él es en todos, no nada más en ti, mi hermano. Él es por todos, no nada más es por ti, y Él es sobre todos. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, algunos podemos llegar a leer, bueno, si Dios es conmigo, pues ¿quién contra mí? Pero en realidad es un plural allí, hermanos. El Salmo 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Lo que yo te daba a entender con esto, hermano, es que el ángel de Jehová acampa alrededor de tu hermano y lo defiende. Cuando hablamos acerca de la unidad, así debiéramos hablar. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Mi hermano, hicimos un ejemplo y ya estoy terminando del Salmo 23 y yo te lo leía de esta manera. Jehová es el pastor de mi hermano, nada le faltará. En lugares de delicados pastos le hará descansar. Junto a aguas de reposo le pastoreará, confortará su alma, le guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque mi hermano ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque tú, Señor, estarás con él. Tu vara y tu callado le infundirán aliento. Aderezas mesa delante de él en presencia de sus angustiadores. Unges su cabeza con aceite, su copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia seguirán a mi hermano todos los días de su vida, y en la casa de Jehová él morará junto conmigo por largos días. Entonces, hermanos, ah, esto lo comentamos recién la semana pasada y termino con esto, hermanos, porque hemos platicado acerca de muchas cosas y en realidad no voy a añadir ningún comentario nuevo a las cosas que ya hemos estudiado, hermano. Y yo en este punto solamente quisiera decirle, hermano, que me mire. Lo digo en este sentido, sé que estamos frente a un celular, hermanos, una cámara, pero yo le hablo de esta manera, mi hermano, y yo espero que comparta usted el mismo sentir. Mire, mi hermano, yo conocí un día a mi Señor Jesucristo y eso es el todo del hombre. Usted, yo espero pueda decir amén acerca de ello, hermano. Cuando yo conocí a mi Señor Jesucristo, todo lo que correspondía a mi vida natural, hermano, se trastornó y yo ya no pude concebir la vida de una misma manera. Mi ser fue demandado por el Señor y yo no puedo huir de Él. Es decir, yo no tengo a dónde ir, yo no tengo un lugar al cual pueda acudir para escapar de la mano de mi Señor. Él demanda todo de mí, lo demanda con razón, Él tiene derecho sobre mi persona. Entonces,
yo, hermano, por la fe en mi Señor Jesucristo, te puedo decir, hermano, que yo estoy dispuesto a ser defraudado, mi hermano. Yo estoy dispuesto a ser paciente contigo. Yo estoy dispuesto a perdonar porque yo he sido perdonado. Yo estoy dispuesto a que me corrijas. Yo estoy dispuesto a que me llames la atención cuando debas hacerlo. Yo me someto, estoy tratando de someterme a la autoridad que Dios mismo ha establecido. Yo considero que tú eres del Señor y por tanto te voy a tratar de esa manera, hermano, no hiriéndote con mis palabras, tratando de no murmurar contra ti, no, no siendo un agente de división, mi hermano, no menospreciándote. Entonces, yo he sido comprado de esa manera, mi hermano, y entiendo bien que se me pueden exigir todas esas cosas, que mi Señor puede demandar todas esas cosas de mí. Entonces, hemos hablado ampliamente acerca de la unidad y la razón, por supuesto, por la que somos demandados de esa forma, es porque cada uno de nosotros levanta la mano y dice, yo estoy en Cristo Jesús. Esa es la razón por la cual se te puede hablar de esta manera, hermano. Es porque es esa la razón por la que se te puede traer a este ámbito y poner todas estas cosas delante de ti. Y es eso, es esa la razón por la que todo esto es vinculante a tu vida, mi hermano, si tú eres del Señor. Entonces, pues yo concluyo con esto, hermanos. Dice la palabra de nuestro Señor. Perdón, voy a buscar el texto, hermanos, porque no lo puse aquí. Si ustedes quieren buscarlo, hermanos, o solamente escucharme, les llevo a nuestro texto base. Con eso vamos a terminar. Efesios en su capítulo número 4. Dice del 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y sigue. Pero allí nos vamos a quedar. Mi hermano, pues que el Señor te bendiga. Hoy terminamos este tema. Si algo te ha servido, bueno, si algo has entendido, hermano, hónralo y proponte, hermano, andar en unidad.